Buenos días, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Em, Les quiero hacer algunos avisos parroquiales mientras están conectándose. Desde esta semana, no sé si a ustedes le habían comentado, tengo entendido que sí, ¿verdad? Pero igual ahora ya les comento otra vez nuevamente. Desde esta semana nosotros, los docentes en general, estamos cargando la asistencia en el sistema Sapientia. Bueno, Sapiencia. Y lo que sí que anteriormente nosotros cargábamos en un sistema Excel y eso después le enviábamos a Secretaría. Ahora Secretaría se encarga directamente de todas las asistencias. Es decir, nosotros ahora, hoy, por ejemplo, yo voy a cargar directamente a Sapientia y ellos después verifican lo de la asistencia. Solamente tenemos tiempo para cargar la asistencia de hoy y hoy nomás. O sea, yo no puedo, por ejemplo, cargar si alguno de ustedes tiene algún problema con mi conexión o tienen algún problema de salud y van a presentar su justificativo mañana o pasado mañana, nosotros ya no podemos modificar lo que hoy cargamos. Eso entonces directamente se encarga Secretaría. O sea, ustedes todos sus justificativos van a enviar, así como se está haciendo en el Classroom, en la parte de justificativos, pero sí o sí al mail de la Secretaría, que está también ahí publicado el correo de la Secretaría. Sería a la cátedra y a la Secretaría, pero principalmente a la Secretaría porque ellos después van ellos nomás tienen el permiso para modificar ahí en Sapiencia la asistencia de ustedes. Nosotros ya no podemos, solamente cargamos lo de la asistencia de que hoy nosotros al llamar la lista cargamos y después lo que ya no podemos más modificar. O sea, hoy ya no podemos más modificar. Una vez que hacemos hoy ya no podemos modificar esa lista. Entonces, eso nomás le quería avisar para que sepan ese tema de la asistencia, ¿verdad? Cualquier cosita que tengan es directamente con Secretaría porque nosotros ya no podemos interferir con la asistencia de ustedes que se haya otro día, ¿verdad? Y, y eso, en teoría les tiene que llegar un mail. Eso también vamos a comunicar. Yo, por ejemplo, la asistencia que hoy cargue, les tiene que llegar un mail confirmatorio de que se les cargó la asistencia hoy, por ejemplo, ¿verdad? Y de las horas que se cargó. Por ejemplo, hoy tienen 2 horas ustedes. Entonces, esas 2 horas le tiene que llegar. Si no les llega, igual avisen después a través de su delegada con la doctora Ana Lorena o la doctora Susana para avisar que no está llegando los mails de confirmación y también eso se le avisa a Secretaría para que ver qué está pasando, ¿verdad? Eh, Profe, ¿Cómo? eso del mail de confirmación es a partir de hoy recién. Sí, esta semana, a partir de esta semana. O sea, ya cuenta desde la asistencia del martes, porque el profe Carlos nos había hablado ya de este método desde el martes, pero el martes no llegó un mail de confirmación, por ejemplo. Ah, ya, entonces, si no llegó, yo voy a comunicar ya entonces eso a la otra Susana para que la otra Susana comunique en secretaría a ver qué está pasando, porque a nosotros nos habían dicho que les iba a llegar un mail. Entonces voy a Pero, avisar. profe, yo ahora me fijé en Sapiente y ya figura luego, profe. El del 14 y del 18 ya figura, pero lo de antes no. No, y a partir de esta semana nomás luego es, o sea, este martes. Antes no. Antes vamos a pasar todos los Excel, o sea, todas las planillas de Excel que ya teníamos cargado de la asistencia y ya tienen luego, creo, ahora en la secretaría eso. Ya se le envió todo ya. O sea, esta semana es lo que corre lo de Sapiencia y corre ese sistema de que se les llega por mail la asistencia que hoy se hace, por ejemplo, y lo que tienen ausencia directamente de secretaría y ellos nomás tienen la posibilidad de modificar la asistencia de ustedes, nosotros ya no. Así Bueno, es. profe, Bueno, chicos, eso nomás les quería avisar. Igual ahora quiero que me pongan todo por chat sus asistencias y también les voy a llamar la lista, los dos. Mm, Gaby, vos vas a poner presente en la lista nuestra luego, ¿verdad? En el Excel. yo ya estoy en Sapiencia directo. Ah, Y después bueno, voy a ver ahí en... bueno, Después cargo en el Excel. Bueno, está Romina Adorno. Sí, presente, profe. Ok, Rebeca Aldama. Presente, profe.
Sonia Aquino, Presente. Canela Audre, Presente. Annelies Austen, Presente. Matías Ábalos, Presente. Renzo Batilana, Presente. Clara Becker, Presente. Jonathan Benítez, Presente. Lucía Benítez, Presente. Camila Cabral, Presente. María Cáceres, Presente. William Cardoso, Presente. María Chamorro, Presente, profe. Elías Sicorio, Presente. Ana Colmán, Presente. Romina Cubilla, Presente, profe. Sara Dávalos, Presente, profe. ok. María de Amoriza, Presente. Matías del Valle, Presente. María de los Ángeles Tigarribia, Presente. Álvaro Fernández, Álvaro, Rebeca Ferreira, Presente. María Profe. Flores, Álvaro no se está pudiendo conectar. ah, En breve entra. bueno, gracias. María Paula Flores, Presente. ok, gracias. María García, Presente. ok. María, ya dije, María Yelén Garres, Profe, me soltaste a mí, Presente. creo, a García Rodríguez, María Belén. sí, tres García, ya acá, María Paz García, presente. María Belén García, Presente. María Yelén Garres, Presente. ok. Bueno, Karen Gil, Presente, profe. ok. Yamila Gómez, Presente, profe. Rolando Wynn, Presente. Patricia Ibarra, Presente, profe. Ornella Isfram, Presente. Jessica Cuo, Presente. Alejandro Mareco, Alejandro, Karina Martínez, Presente. Rocío Mercado, Presente. Brian Molas, Brian Molas, José Monjes, Aldo Montiel, Presente. José Mora, Presente. María Ocampos, Presente. Evelyn Pérez, Presente. Alfredo Prieto, Presente. Gabriela Ramírez, Presente. Vivian Recalde, Presente. Carlos Rodríguez, Presente. María Rojas, Presente. Silvio Zaguer, María Sena, Antonio Torales, Guillermo Usher, Presente. María Velázquez Presente. y María Belén Salazar. Presente. Ok. Voy a fijarme después otra vez en el chat los que van entrando para ver el tema de su asistencia. A ver. Escribieron también todo en el chat. Pongan nomás todo en el chat, sus nombres y apellidos también. Voy a tener en cuenta eso también. A ver, no sé si está el doctor Carlos Ayala. Sí, buen día. Buen día, doctor. Buen día. ¿Cómo están? Podemos Ahí se te iniciar, ve. ¿verdad, doctora? Sí, podemos iniciar. Se te ve súper bien ahí. Ok, perfecto. Vamos a compartir la pantalla.
Profe Fabiana, Sí. no sé si le escuchaste a Karina Martínez, si te dijo presente. Em, que escriban nomás en el chat. Yo voy a mirar todos los chats otra vez para ver otra vez para que esté todo perfecto. Bueno, profe. Dale, gracias. Puedes empezar nomás otro. Ok, perfecto. Buen día. Vamos a empezar entonces la charla. Recordar siempre que esta es una charla de orientación, presentación de casos clínicos, preguntas y respuestas y retroalimentación, ¿verdad? Inicialmente vamos a hablar un poco de exploración de la función respiratoria para después hablar del tema de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema y bronquitis crónica. Existen formas de explorar la función respiratoria. Una de ellas es explorar la función ventilatoria. Quiere decir la capacidad de los pulmones de eliminar aire durante la inspiración y la expiración, ¿verdad? Estos son los estudios que miden la función ventilatoria. Sin embargo, existen otros estudios que analizan básicamente el intercambio pulmonar de gases a través de la membrana alveolo-capilar. La espirometría se puede hacer en un laboratorio de investigación con animales de experimentación o en un laboratorio de investigación con seres humanos, o se puede hacer en la clínica en lo que se denomina la espirometría clínica. En la espirometría clínica medimos los volúmenes y capacidades pulmonares estáticas. En realidad, sí, medimos los volúmenes y las capacidades de manera estática. En condiciones dinámicas, en el laboratorio clínico, por ejemplo, se puede hacer una espirometría y se llaman pruebas de espirometría forzada. En esta espirometría nosotros vamos a analizar diversas curvas. Una de las curvas que analizamos es la curva de los flujos expiratorios relacionados con el tiempo o, como veremos más abajo, también podemos utilizar curvas de flujo-tiempo, volumen-tiempo o finalmente algunas curvas de flujo-volumen, ¿verdad? Acá se van a analizar los flujos expiratorios forzados frente al volumen, ¿verdad? Y si analizamos también el flujo inspiratorio, se hace el loop, se hace la vuelta completa, construyendo de esa manera un asa completa de flujo-volumen. Una manera de analizar la integridad de la membrana alveolo-capilar y ver la buena difusión de los gases, sobre todo el oxígeno, es midiendo la capacidad pulmonar a través de la capacidad del estudio que se denomina DLCO, o capacidad de transferencia de monóxido de carbono. El paciente tiene que hacer una expiración forzada, luego una inspiración forzada, y se le administran gases inertes como el monóxido de carbono y el helio. Y luego se analiza el monóxido de carbono y se analiza la presencia residual de helio, y con lo cual se puede ver la capacidad de difusión pulmonar. Otra forma de analizar la función de intercambio pulmonar de gases es con la gasometría arterial, midiendo la PO2, la PCO2, bicarbonato y pH en sangre. Y finalmente existen estudios específicos para poder analizar la relación de ventilación-perfusión, es decir, qué áreas alveolares están bien ventiladas y bien perfundidas, y esta ventilación-perfusión es normal a través de una técnica de gases inertes. Acá tenemos una espirometría simple. Esta es la que habíamos aprendido en fisiología. Hay un tambor que va rotando, una aguja que va registrando en el papel del tambor que va rotando, y nosotros tenemos los volúmenes y las capacidades pulmonares. Una espirometría simple, entonces la persona respira normalmente y mueve un volumen corriente, 500 ml. De repente el paciente, la persona, hace una inspiración profunda y esto se denomina volumen de reserva. Sigue respirando normalmente hasta que hace una expiración forzada,
se llama volumen de reserva expiratoria. Finalmente sigue respirando y luego de una inspiración profunda hace una expiración profunda y nosotros vemos que el volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria más volumen de reserva expiratoria es la capacidad vital y siempre hay un volumen de aire que queda en el pulmón y que no sale de los pulmones ni con la expiración más forzada. Es el volumen residual. Ahora, el volumen residual y el volumen expiratorio van a formar esta capacidad funcional residual. Y la suma de todo, de la capacidad vital más el volumen residual, va a dar la capacidad pulmonar total. Estos son, en la espirometría simple valoramos todos estos volúmenes estáticos y lo que no podemos medir es volumen residual. En la espirometría forzada, se les pide al paciente que haga una expiración forzada y eso el paciente sopla en una boquilla, se hace una expiración prolongada y forzada y la máquina va registrando diversos gráficos de volumen, tiempo, gráficos de flujo, tiempo y en la espirometría forzada se miden volúmenes y flujos pulmonares tras la expiración máxima forzada. Estos son nombres que tenemos que conocer bastante bien, son variables que vamos a medir en una espirometría clínica, ¿sí? Son muy importantes para tratar de distinguir patologías pulmonares obstructivas o restrictivas. Tenemos la capacidad vital forzada, que es el volumen de aire exhalado con máximo esfuerzo desde la posición de inspiración máxima. Luego tenemos el volumen expiratorio forzado al primer segundo, volumen expiratorio máximo al primer segundo, que es un volumen de aire exhalado durante el primer segundo. En realidad el paciente exhala continuo y la máquina analiza en el primer segundo y mide este volumen expiratorio forzado al primer segundo. Luego, como ustedes verán, el volumen, la capacidad vital forzada es mayor, dura más tiempo, es un mayor volumen de aire. Y una parte de esta capacidad vital forzada es el volumen expiratorio forzado, el FEV1. Entonces, se hace un cociente donde el FEV1, el volumen expiratorio forzado al primer segundo, está en el numerador y la capacidad vital forzada, el total, está en el denominador. Entonces se define a este cociente o índice Tífeno como el porcentaje de la capacidad vital forzada exhalado en el primer segundo. Entonces, de todo ese volumen de aire exhalado durante la máxima expiración, ¿qué porcentaje es en el primer segundo? ¿Sí? Es un índice muy importante de flujo a nivel de las vías aéreas. Entonces, nosotros vemos acá uno de los registros del espirómetro, donde tenemos el volumen, la capacidad vital forzada total, el aire expirado por la persona. ¿Sí? Vemos que acá tenemos tiempo y en este primer segundo, todo lo que empieza acá y va hasta el primer segundo es volumen expiratorio forzado al primer segundo. Bueno, todas las personas tienen volúmenes pulmonares que son más o menos normales de acuerdo a edad, sexo, peso, talla y superficie corporal y está todo estandarizado en litros por segundo. Acá están los porcentajes, vamos a ir viendo las tablas, los valores normales para cada persona, para cada peso, para cada edad, pero el volumen total expirado, la capacidad vital forzada tiene que ser normalmente igual, superior a 70%, entre 70 y 80%. Eso es lo normal, eso es lo fisiológico. Tenemos que el volumen expiratorio forzado también tiene un dato, un volumen que tiene que cumplirse y lo normal es que sea
de 70 a 80% de la capacidad vital forzada. Eso es lo normal. Y nosotros vemos que este índice Tifenot, el FEV1, siempre tiene que ser entre 70 y 80% de la capacidad vital forzada. O sea, si yo divido FEV1 por FBC, tiene que ser 70-80%. Para poner un número redondo, 75%. Y luego está la cantidad de aire expirada entre el 25% y el 75%, ¿verdad? Que nosotros vamos a analizar, que es el flujo expiratorio entre 25 y 75% de la capacidad vital forzada. En litros por segundo mayor a 70%. Este valor no tiene mucha importancia porque no me ayuda mucho a mí a discriminar entre patrón obstructivo, restrictivo. Pero sí FBC, FEV1 y el índice Tifenot, que mide función de pequeñas vías aéreas. Acá está lo que les estaba diciendo, trazado en este caso, trazado flujo-tiempo, volumen-tiempo, la capacidad vital forzada es hasta acá más o menos, y se registra el nombre del paciente, la fecha, la hora, el peso, la talla, etcétera, etcétera. Sexo masculino, 64 kilos. Acá tienen los índices, acá están los valores teóricos predictivos de lo que la tabla, lo que sería más o menos en pacientes normales para ese sexo y ese peso. Y acá tenemos la medición, la capacidad vital forzada de este paciente, que tendría que ser 4.8, es 3.97, casi 4. Quiere decir que es el 82%. Esto estaría normal. El volumen expiratorio forzado al primer segundo tendría que ser 3.8. El paciente presenta 3.16, 82%. Es normal también. Y acá tiene que decir FEV1 sobre FBC y el porcentaje es 79%, dijimos entre 70 a 80%. Entonces, esta sería la espirometría de un paciente normal con un 80% de índice Tifenot. Entonces, recordar siempre el FB1, FBC, más de 70, 75, 80%. El FBC más de 80% y el FEV1 más de 80%. Ahora, haciendo una espirometría también, la máquina puede diseñar un trazado, una curva que se denomina flujo-volumen. En la vertical, flujo en litros por segundo y volumen en la horizontal. Fíjense que el trazado hacia abajo es la inspiración y posteriormente la expiración. ¿Sí? La expiración. Entonces la inspiración y la expiración. La inspiración, acá vemos el volumen que se va cargando. Y posteriormente en la expiración hay un pico de flujo que está acá, el pico de flujo. Esto se denomina curva de flujo-volumen y se puede hacer en el espirómetro. Cuando un paciente está en terapia intensiva y tiene un tubo endotraqueal y está conectado al respirador, el respirador puede mostrar una curva de flujo-volumen en tiempo real y esto se va dibujando con cada ciclo respiratorio. Fíjense, curva flujo-volumen en litros por segundo y acá en volumen, ¿verdad? Y la inspiración, la expiración, hay una amplitud conservada, la expiración también tiene un pico acá y está conservada. En muchos casos, vemos lo que está punteado acá es normal, en muchos casos la inspiración puede ser más o menos normal, pero el flujo presenta un pequeño pico y está disminuido, o inclusive la inspiración, el flujo inspiratorio está disminuido, el flujo expiratorio está muy disminuido. También podemos construir curva volumen-tiempo y el espirómetro mide el flujo expiratorio. Acá tienen volumen y acá tienen tiempo en segundos y vemos el trazado que ocurre normalmente en un flujo expiratorio máximo
Acá vemos capacidad vital forzada máxima en un paciente normal sin trastornos respiratorios, ¿sí? Y ven que al primer segundo está el FEV1 acá, y vemos que la FVC o la capacidad vital forzada va hasta acá. Entonces, se mide el porcentaje de volumen expiratorio forzado en relación a la capacidad vital forzada. Esto tiene que ser 75 a 80% de esto. Eso es lo normal. Y vemos en la curva volumen-tiempo cómo se registra los datos de la aspiración forzada de un paciente con un síndrome obstructivo que tiene una aspiración muy lenta y muy prolongada, o el trazado de un paciente con un síndrome restrictivo, una enfermedad parenquimatosa pulmonar, una fibrosis pulmonar, que mueve poco volumen inspiratorio y poco volumen expiratorio, ¿sí? Entonces, todo esto podemos ver en la espirometría. Estos son entonces los parámetros de la función ventilatoria que estudiamos. Capacidad vital forzada, volumen expiratorio forzado al primer segundo, la relación BF1 sobre capacidad vital forzada en términos de porcentaje, 25-75, volumen residual, esto se mide de otra manera, pero en la espirometría habitualmente no suele informar, y la capacidad pulmonar total, como esto no tenemos, tampoco se informa. Y acá habla de cómo se vería la curva flujo-volumen en un paciente con patología pulmonar restrictiva y obstructiva. Estamos estudiando ahora la patología obstructiva, entonces la FVC estaría normal, la FEV1 estaría muy disminuido porque hay obstrucción, el índice TIFE-no está muy disminuido, y vamos a ver los gráficos enseguida cómo el volumen residual y la capacidad pulmonar total están muy aumentados en la patología obstructiva. Bueno, entrando en tema, estamos hablando entonces de una enfermedad pulmonar obstructiva que se caracterizan por un aumento de la resistencia al flujo aéreo por parte de las vías expiratorias, sobre todo en la expiración. El flujo aéreo normalmente depende de la resistencia de las vías respiratorias, depende de la retracción elástica al tejido pulmonar que está alrededor de las vías de conducción aérea, y acá hay un tercer factor, depende también de la presencia o no de material o de sustancia dentro de la luz de los bronquios, ¿sí? Son tres factores muy importantes: presencia de material dentro de la luz, ya sea secreción, moco, pus, lo que sea; resistencia a la vía respiratoria; y retracción elástica del tejido pulmonar. En una enfermedad pulmonar obstructiva hay lentitud irreversible al flujo expiratorio. Está causada por una obstrucción bronquial, este mecanismo, o por una disminución de la fuerza de retracción elástica recoil pulmonar, que es esto que está acá. ¿Cuáles son las enfermedades obstructivas? Y son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma. Nosotros hablamos hoy entonces de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis y enfisema. Fíjense acá cómo nosotros tenemos una curva flujo-volumen, ¿verdad? Tenemos la expiración normal, la expiración normal, y tenemos un flujo normal, pero muchas veces a la inspiración es normal, pero a la expiración el flujo, la presión puede estar, el flujo puede estar un poco aumentado, en este caso el flujo aumentado, en este caso el flujo disminuido. Bueno, acá tenemos una espirometría estática que podríamos ver en nuestros pacientes con trastornos obstructivos. Acá, en la espirometría estática, muchas veces el tambor gira de derecha a izquierda o izquierda a derecha. En este caso, gira desde este lado hacia la izquierda y vemos el volumen corriente normal, hacia arriba la inspiración profunda y vemos la expiración. ¿Qué pasa en el paciente? Tiene una inspiración profunda y no tiene un buen
flujo expiratorio. Está limitado el flujo expiratorio acá en el paciente obstructivo. Otra cosa que el paciente, como tiene trastorno obstructivo, hace un atrapamiento de aire, queda mucho aire atrapado dentro de los pulmones que no pueden ser eliminados durante la expiración. Por eso hay un volumen residual que está aumentado. Este es el volumen residual fisiológico en un paciente porque el volumen residual está aumentado. Y la capacidad residual funcional también está aumentada a expensas del volumen residual. Conclusión, la capacidad pulmonar total, TLC, está muy aumentada en estos pacientes por el atrapamiento de aire y el aumento del volumen residual. Fíjense, el TLC fisiológico acá está aumentado en el paciente con síndrome obstructivo. Entonces, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica hay un flujo expiratorio lento y prolongado. Lento y prolongado. Entonces, es un flujo expiratorio que dura mucho tiempo y que es prolongado, ¿sí? Eso es muy importante a tener en cuenta. Cuando hablamos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, depende del mecanismo fisiopatológico. Si es por un trastorno a nivel del bronquio, de la pared del bronquio o de la luz del bronquio, o por un trastorno de los tejidos, un trastorno una disminución de la retracción elástica de los pulmones. Vamos a hablar de dos situaciones fisiopatológicas diferentes y cuadros clínicos diferentes, a veces enfisema y bronquitis crónica, pero muchas veces el paciente puede presentar mecanismos fisiopatológicos mixtos e inclusive una clínica mixta. ¿Sí? El enfisema pulmonar, acá ustedes ven un parénquima pulmonar totalmente sano, y esta parte del parénquima pulmonar les va a llamar mucho la atención. Les va a llamar la atención, están todos dilatados, ¿verdad? Hay áreas alveolares dilatadas. Vemos que los alveolos no tienen tamaño normal y estos septum o paredes alveolares acá están normal y acá desaparecen, los alveolos están hiperinsuflados con desaparición de las paredes o tabiques alveolares. Entonces, el enfisema es un proceso caracterizado por el agrandamiento permanente de estos espacios aéreos por destrucción de estas paredes alveolares. Fíjense acá, por acá más o menos está más o menos sano, y en esta parte como los tabiques alveolares están todos rotos, hay espacios abiertos muy grandes en el enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar, entonces, la causa puede ser una causa adquirida, y el tabaquismo crónico ocupa el 90-95% de las causas de enfisema pulmonar, ¿sí? Hay un 5% que se debe a un trastorno genético que vamos a ver enseguida. En el tabaquismo, mayor causante del enfisema pulmonar como factor adquirido, la inhalación de tabaco o de ciertos tipos de humos o sustancias que van a producir polución. Nosotros vemos que no todos los fumadores desarrollan EPOC, quizás un 10, 15, 20% desarrollarían EPOC con el tiempo. Hay un trastorno genético para el 5% restante, en donde hay un déficit de alfa-1 antitripsina, que es una proteína circulante, ¿verdad?, que inhibe fisiológicamente a las proteasas, entre ellas a la elastasa del neutrófilo. Es decir, cuando el neutrófilo secreta elastasa en condiciones fisiológicas del organismo, en los tejidos pulmonares presenta una proteína que es la alfa-1 antitripsina. Esta antiproteasa se produce en menor cantidad, 10, 15, 20% menos, inclusive más. Entonces, esta insuficiencia de esta antiproteasa puede llevar a una destrucción de los alveolos pulmonares. Bueno, entramos en lo más interesante. Hay que aprovechar cuando hablamos de casos clínicos, porque al presentar el caso clínico estamos diciendo ya
¿Cuál es la clínica, la sintomatología de estos pacientes? 65 años, masculino, con dificultad respiratoria, con disnea, presenta tos seca sin expectoración. Y esto subrayen y anoten bien. Tos seca sin expectoración mayormente. A los 45 años se percató de disminución de tolerancia al ejercicio y episodios de dificultad respiratoria. En la placa de tórax se ve hiperinsuflación pulmonar y un espacio aéreo agrandado como una burbuja denominada bulla pulmonar en el lóbulo inferior izquierdo. Acá hay una hiperclaridad, hay una bulla pulmonar. Ahora tiene disnea a mínimo esfuerzo. Fue fumador de cigarrillo de 2 cajas por día desde los 20 años. Presión arterial normal, pulso 48, frecuencia respiratoria 20, tórax con aumento del diámetro anteroposterior y lateral. Al examen físico, tórax hipersonoro. Cuando auscultamos no se escuchan muy bien nada, pero al percutir es hipersonoro. En la radiografía y por el examen físico vemos que los diafragmas están descendidos, murmullo vesicular disminuido. Hay una hiperinsuflación pulmonar, se ve mucho más negro acá, lo que se debería ver un poco más claro. Los diafragmas están descendidos y aplanados y hay aumento del diámetro anteroposterior lateral y de arriba a abajo. Entonces, le hacemos una espirometría a nuestro paciente y su capacidad vital forzada está disminuida a 2.31 antes de hacer ninguna terapia. Está, digamos, en un valor disminuido, pero no tanto, se mantiene en 86%. No es mucho lo que disminuye en relación al valor predicho, 2.31, 80%, 86%. El volumen expiratorio forzado al primer segundo sí está muy disminuido, 1.14 para 2.05, 56%. Entonces yo divido 1.14 sobre 2.31 y me da 49%. Índice de tifenol muy disminuido, ¿verdad? Entonces, capacidad vital forzada más o menos conservada, FEV1 muy disminuido y cociente FEV1 sobre FBC disminuido. Entonces, vemos que el paciente que hablamos recién tiene un patrón obstructivo. Tiene un FEV1 disminuido, cociente FB1, FBC disminuido y más o menos conservado su FBC. Haciendo un esquema, este sería un paciente, este sería el control normal y este sería nuestro paciente que tiene una capacidad pulmonar muy aumentada, volumen residual muy aumentado y capacidad residual funcional muy aumentado. Patrón obstructivo, evidentemente. Recordar, índice mayor a 70%, 75%, FBC mayor a 80% y FB1 mayor a 80%. Mi paciente en este caso tiene 15 hemoglobina, 45 hematocrito, 8.000 blancos. En su gasometría arterial tiene una presión parcial de oxígeno de 65 milímetros de mercurio. Está un poco disminuida, pero no tanto. La PCO2 es normal, 40 milímetros de mercurio, un pH conservado y un bicarbonato conservado. ¿Qué tiene este paciente? Hipoxia, ¿sí? Presión parcial de oxígeno disminuida, levemente disminuida, una hipoxia. Entonces, en la clínica es un fumador crónico, no presenta disnea de reposo, pero sí disnea de esfuerzo, tos no productiva, tórax en tonel e hipersonoro. Cuando yo hablo con ustedes y les voy refiriendo, tengo un paciente fumador crónico que tiene disnea más bien de esfuerzo, una tos no tan productiva y con un tórax en tonel que al inspeccionar, al mirar al paciente ya veo y al percutir veo que es hipersonoro, entonces vamos pensando ya en un enfisema pulmonar.
En la placa de tórax, diafragma descendido, campos pulmonares radiolúcidos, y en la espirometría, el paciente con patrón obstructivo y halagazo, paciente con hipoxemia leve relativamente. Pensar siempre entonces en enfisema pulmonar. Todos estos cuadros que estamos viendo ahora van a ver mucho en la práctica médica. Asma, enfisema, bronquitis, en la urgencia, en pacientes internados, en el consultorio. Entonces tenemos que conocer muy bien la fisiopatología. ¿Cuál es el mecanismo por el cual produce el enfisema pulmonar? Y hay una teoría de las proteasas antiproteasas. Acá tenemos en el esquema, todo tiene que estar en equilibrio en fisiología. La producción de proteasas, por ejemplo, de los neutrófilos, tiene que estar equilibrada con la producción y liberación de sustancias de antiproteasas, la antitripsina. En muchos casos hay un déficit de antiproteasa que puede ser genético o adquirido por culpa del tabaco, y, digamos, hay una producción normal de proteasa y hay un desequilibrio, y todo eso lleva a una destrucción de elastina y el colágeno, los tabiques alveolares, lo cual lleva al enfisema. En muchos casos hay un exceso de producción de proteasas, lo cual lleva también a un enfisema pulmonar por destrucción de elastina y colágeno. Entonces, acá vemos los agresores pulmonares van a estar a la izquierda y los mecanismos de defensa pulmonar a la derecha. Hay dos factores muy importantes que dañan a la fibra de elastina y colágeno, que son las elastasas de los neutrófilos y las sustancias liberadas por los macrófagos, ¿verdad? Entonces, estas sustancias prácticamente producen una proteólisis de sustancias como la elastina y el colágeno. En otros casos tenemos sustancias oxidantes, ¿verdad? Como el humo del cigarrillo, humo químico, humos de sustancias poluentes, o en muchos casos se liberan oxidantes endógenos como los iones superóxidos, ¿verdad? Entonces todo eso hace daño a las fibras del colágeno. Pero existen mecanismos de defensa pulmonares que deberían actuar normalmente. Entre ellos, los antioxidantes endógenos, como la superóxido dismutasa, glutatión catalasa, que deberían proteger al organismo de estos oxidantes. Y las sustancias antielastasas, como la alfa-1 antitripsina o alfa-2 macroglobulina, o el inhibidor hemorrobronquial, que deberían proteger a los alveolos de estas sustancias como la elastasa, ¿verdad? ¿Qué ocurre habitualmente fisiopatológicamente? Entonces, los antioxidantes endógenos deberían proteger de los oxidantes, las antielastasas deberían proteger de las elastasas, y vemos que hay mecanismos mixtos, que los oxidantes dañan directamente a las fibras de elastina y colágeno, las elastasas también, pero muchas veces los oxidantes actúan como antielastasas, ¿verdad? Entonces, son amigos de mis enemigos, son mis enemigos, dice. Entonces, cuando los oxidantes dañan también a las antielastasas, hay una disminución de alfa-1 antitripsina, lo cual produce que las elastasas actúen. Entonces, esta sería una forma en que esta alfa-1 antitripsina, de manera adquirida por el daño del humo del cigarrillo, produce enfisema pulmonar. ¿Ok? Bueno, acá hay un esquemita del McPhee nuevito. Fenómenos pulmonares adversos a la izquierda, defensas pulmonares a la derecha. ¿Cuáles son los fenómenos adversos? Los oxidantes, como humo de cigarrillo, y los oxidantes endógenos. Y los mecanismos de defensa, los antioxidantes y las antielastasas. Fíjense que los neutrófilos liberan elastasas que produce daño de la fibra de elastina y del colágeno. Y acá también en la explicación habla de una MMP, que sería como una mieloperoxidasa liberada por el macrófago, engulle las partículas y al mismo neutrófilo, y finalmente libera también elastasa y produce enfisema pulmonar. Un esquemita, acá está el alveolo pulmonar, neumocito tipo 1, neumocito tipo 2,
los capilares, los macrófagos van engullendo las partículas de alquitrán, ¿verdad? Y finalmente los macrófagos o neutrófilos, sobre todo los neutrófilos, van liberando las elastasas que dañan al tejido elástico. Acá se produce una proteólisis incontrolada con destrucción del tejido elástico, ¿verdad? Y entonces vemos que acá existe el mecanismo de defensa de la antitripsina cuando la antitripsina no está funcionando adecuadamente por disminución, por una deficiencia hereditaria alfa-1 antitripsina o por una inactivación de la antitripsina por mecanismos adquiridos, humo de cigarrillo o oxidantes endógenos, acá tenemos superóxido, entonces se produce el daño alveolar pulmonar en el enfisema. Entonces, para repasar el humo del tabaco o cualquier factor de polución ambiental, en caso de predisposición genética, deficiencia alfa-1 antitripsina, hay una disminución de antioxidantes. A veces, por inhalación de oxidantes, como el humo del cigarrillo, se activa un proceso inflamatorio, se fagocitan las sustancias inhaladas, todo lo cual hace que aumente el número de polimorfos nucleares y macrófagos y se liberan las elastasas y proteasas y se produce daño alveolar. Entonces, como vemos acá perfectamente, el daño alveolar, acá vemos el alveolo, vemos las paredes de los alveolos, vemos las fibras de elastina y colágena, vemos los capilares. Lo que llama la atención en el enfisema pulmonar, hay destrucción alveolar, pero también hay destrucción capilar, ¿sí? Entonces, hay una destrucción progresiva de las unidades respiratorias terminales, es decir, los alveolos. Hay una pérdida del lecho capilar, es decir, de estos capilares. Y hay una pérdida del tejido elástico. La pérdida del tejido elástico hace que ese recoil se llama capacidad de retroceso elástico que tiene el pulmón durante la expiración, está muy disminuida y va a producir, por un mecanismo, vamos a explicar enseguida, la obstrucción de las vías aéreas. Entonces, disminuye la recuperación elástica, aumenta la compliance o la distensibilidad pulmonar y hay un colapso respiratorio de las vías aéreas, sobre todo un colapso prematuro de las vías aéreas con síntomas de obstrucción. ¿Ok? Bueno. Entonces, vemos que hay una alteración de la mecánica respiratoria. No hay tanta broncoconstricción acá, ¿verdad? No hay tanta broncoconstricción en el enfisema pulmonar, puede haber cierto grado de broncoconstricción. Hay hipersecreción de moco, que no es tan importante tampoco, pero la compresión de las vías aéreas suele ser dinámica por hiperdistensión de otros alveolos. En este esquema, fíjense que durante la inspiración se llenan los alveolos de aire y se distienden, se agrandan. Y lo que hace que el aire que está en los alveolos pase a las vías aéreas y al exterior son la suma de la presión pleural más la presión alrededor del pulmón, ¿verdad? Que esta presión alrededor del pulmón va a estar adecuadamente en su nivel fisiológico siempre que las fibras elásticas o retracción elástica funcionen, ¿sí? La presión pleural hace un efecto, la presión alrededor de los pulmones hace otro efecto, entonces esta presión alveolar sube y puede eliminar el aire hacia la atmósfera, hacia afuera. ¿Qué pasa en el enfisema pulmonar? Hay una disminución de esa retracción radial, disminución de ese recoil, de esa elasticidad pulmonar. Entonces, si bien la presión pleural puede ser normal, esta presión alrededor de los alveolos está disminuida, el alveolo tiene poca presión y la vía aérea se cierra muy precozmente, prematuramente y hay obstrucción, ¿sí? Obstrucción que se denomina por compresión dinámica. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones fisiopatológicas que yo vería en la ventilación y la difusión de gases en el paciente con enfisema?
voy a ver que el paciente va a tener una disminución del cociente FEB1, FBC, índice tifeno disminuido. La capacidad vital forzada puede ser normal, el tiempo expiratorio va a estar prolongado y en la curva flujo-volumen va a haber una limitación del flujo. Entonces, acá en la curva flujo-volumen, en este loop, vemos que la inspiración está conservada, pero el flujo está disminuido y tiene esta forma de pico. Y en la curva volumen-tiempo vemos que la expiración está muy prolongada y es lenta. Esto ya vimos, volumen residual aumentado, capacidad residual funcional aumentada y capacidad pulmonar aumentada en el paciente obstructivo. Hay una alteración en la difusión de gases por destrucción de paredes alveolares y pérdida de capilares. Y hay una relación ventilación-perfusión elevada, mayor a 1. ¿Qué quiere decir eso? Si yo pongo acá V sobre Q, V es ventilación, Q es perfusión. La relación normal VQ tiene que ser 1 de ventilación arriba, 1 de perfusión abajo. VQ 1 sobre 1 igual a 1. Pero si hay áreas sobredistendidas con mucha acumulación de aire que no se puede eliminar en los alveolos, entonces la relación BQ va a ser mayor a 1, pero como hay hipoxemia tratan de compensar y hay mayor ventilación minuto, lo cual a veces atrapa más aire muchas veces. Normalmente el paciente no presenta hipercapnia, la PCO2 puede ser normal, la PO2 puede estar disminuida o ligeramente disminuida y se altera sobre todo en el ejercicio, ¿verdad? Inclusive cuando avanza bastante la enfermedad todavía no se altera, pero cuando está muy avanzada puede haber hipoxia por disminución de la superficie alveolar y la mala oxigenación. En los casos severos sí ya puede haber hipoxia, hipercapnia y acidosis respiratoria. Clínicamente, ¿cómo van a ver a este paciente? Es un paciente que va a presentar disnea, sobre todo de ejercicio. Después, al final de reposo, va a tener progresivamente obstrucción de la vía aérea, la cual va a ir siendo irreversible. Va a tener anormalidades del intercambio gaseoso. Al examen físico, disminución de los ruidos respiratorios, prolongación del tipo expiratorio, hiperinsuflación pulmonar y como con el tiempo está hipóxico va a haber aumento del número de glóbulos rojos, es decir, policitemia. Bueno, hasta acá. Entonces, enfisema pulmonar, decimos dos palabras de bronquitis y vemos algunos casos. En la bronquitis crónica, fíjense que los alveolos están más o menos bien conservados. Sin embargo, el problema es a nivel de los bronquios en la vía aérea. Y fíjense el corte. Acá tenemos presencia de secreciones importantes, un epitelio y una mucosa bronquial muy afectada, muy engrosada, presencia de glándulas aumentadas, aumento de la presencia de músculo con hipertrofia del músculo, hipertrofia e hiperplasia glandular. Entonces, la bronquitis crónica es un proceso inflamatorio de estas vías respiratorias con engrosamiento de la mucosa, ¿verdad? Hipersecreción de moco, todo lo cual produce una obstrucción difusa. Ahora el paciente sí presenta tos, pero esta es más bien productiva, puede ser purulenta, y si el paciente tose más de 3 meses, ¿verdad? Durante 2 años consecutivos, nosotros podemos hablar ya de que el paciente presenta una bronquitis crónica. La causa prevenible, digamos, de la bronquitis crónica es el consumo crónico de tabaco, es decir, el tabaquismo. ¿Por qué se produce la bronquitis crónica? Entonces vemos acá la vía aérea normal con la mucosa, la submucosa, los músculos, la vía aérea normal, ¿verdad? Y acá tenemos la vía aérea de un paciente con bronquitis crónica con mucosa engrosada, presencia de secreción, con glándulas aumentadas de tamaño,
hipertrofia muscular, ¿verdad? Con fibrosis peribronquial. Entonces, ven, esta es una vía aérea normal y esta sería una vía aérea de un paciente con bronquitis crónica. Entonces, hay inflamación de las vías aéreas, sobre todo las pequeñas, hipertrofia e hiperplasia de glándulas mucosas, obstrucción, hipertrofia de músculo bronquial con hiperreactividad bronquial y vamos a tener fibrosis peribronquial. Entonces, recordar, inflamación, hipertrofia de glándula, hipertrofia de músculo con hiperreactividad bronquial, fibrosis peribronquial. Todo lo cual lleva a una obstrucción crónica y a un deterioro de la saturación de secreciones bronquiales. ¿Cómo altera la fisiopatología de ventilación y difusión de gases la bronquitis crónica? Y va a presentar también un síndrome obstructivo con todo lo que estuvimos viendo. Entonces, el paciente con bronquitis crónica tiene una inspiración más o menos normal, una limitación al flujo expiratorio. Entonces, en la espirometría, disminución del índice de tifenol, FEV1, FBC, disminución del FEV1 con FBC normal. Siempre va a tener un tiempo expiratorio prolongado y en la curva flujo-volúmenes vamos a ver que los volúmenes están disminuidos, así como los flujos expiratorios. Todo ello entonces va a dar aumento del volumen residual y de la capacidad residual funcional. Acá vemos un bronquio normal y vemos bronquio de un paciente con bronquitis crónica, con secreción purulenta, con mucosa aumentada, con glándulas aumentadas, con hipertrofia muscular. Lógicamente esto produce una alteración de la ventilación-perfusión. Hay áreas que como hay una obstrucción muy importante, ingresan más o menos el aire, pero no puede ser eliminado, hay poco ingreso de aire, el volumen puede estar disminuido con una perfusión mantenida, entonces ventilación-perfusión puede ser baja, inferior a 1. Y la característica que del bronquítico crónico en relación a la enfisema es que el paciente ya presenta hipoxemia muchas veces en reposo inclusive, no tanto en ejercicio. Esta hipoxemia puede ser más intensa inclusive que el paciente con enfisema. Cuando la obstrucción se exacerba, el bronquítico crónico puede exacerbar su obstrucción cuando tiene un periodo de sobreinfección bacteriana, cuando hay clima frío, cuando hay una neumonía, etcétera, etcétera. Y al aumentar la obstrucción, aumenta la presión parcial de dióxido de carbono y empeora la hipercapnia. Y muchos pacientes tienen acidosis respiratoria crónica o agudizada en los casos severos. Clínicamente, ¿cómo voy a ver el paciente con bronquitis crónica? Acá tienen la placa con un paciente con bronquitis crónica. Si bien el diámetro anteroposterior, superior y lateral puede estar aumentada, no se ve tanto la hiperclaridad que se ve en el paciente con enfisema. El paciente va a presentar tos productiva, esputo espeso, purulento. Se van a escuchar ruidos expiratorios que pueden ser escuchados a la audición simple o al examen físico, sibilancias por estrechamiento persistente de la vía aérea y la obstrucción por mucosidades. La hipoxia va a producir policitemia. El paciente se presenta con disnea de esfuerzo y disnea de reposo. El paciente puede estar con hiperinsuflación y en la radiografía se pueden ver paredes bronquiales engrosadas y se pueden ver líneas paralelas. En la placa de tórax no se ve tanto, en la tomografía se ven como líneas paralelas, líneas como en vía de tren o de tranvía, son bronquios que están aumentados de tamaño y son hallazgos radiológicos del paciente con bronquitis crónica. Bueno. Vamos a hacer algunas preguntas entonces y vamos a ir terminando. Doctora Fabiana, doctora Ana, no sé quién puede ayudarnos acá. Sí, yo te digo. A ver. Belén Velázquez. Belén. ¿Se me escucha, profe?
Sí. A ver, Belén, ¿podrías explicarme acá qué ves en esta espirometría donde yo tengo volumen-tiempo? ¿Y cuál es el concepto de FBC? ¿Y cuál es el concepto de FEV1? Yo me acuerdo que Sí, el FB1, su sí. valor normal tenía que ser de 70 a 80. Ujú. Y que el FBC es la capacidad vital forzada. Tendría que ser Ujú. mayor a 70%. Sí. ¿Y cuál es el concepto de capacidad vital forzada? El Yo le volumen hago total, expirar, el sí, te volumen escucho, total expirado, profe, de la capacidad vital durante, forzada. hay que decir la colita, hay que decir el apellido. El volumen, capacidad vital forzada, es el volumen de aire expirado en qué momento del ciclo respiratorio. De la aspiración. Exacto. Y forzada, hay que decir siempre el apellido. Entonces, el volumen de aire expirado durante una expiración forzada viene a ser todo esto que está hasta acá. ¿Y cuál es el concepto de volumen expiratorio forzado 1? Que es el volumen expirado durante el primer segundo. En El una BEF1. expiración forzada. Ah, Excelente. De aquí hasta acá. sí. ¿Está? Excelente. Está bien. Muchas gracias, Belén. Entonces, tenemos el concepto de volumen expiratorio forzado al primer segundo y tenemos acá el cociente FB1, FBC que hay que recordar siempre, ¿sí? Bueno. ¿Otra persona, doctora? ¿Otro Sí, alguien que quiera colaborar Alfredo, con esta lámina? Alfredo Prieto. Alfredo. ¿Está Alfredo? ¿Otra persona? Carlos Monjes. ¿Carlos? Sí, doctor. Sí, a ver, en esta curva flujo-volumen, en una curva flujo-volumen, ¿me podrías explicar esta curva que está acá a la izquierda, que es bastante normal? ¿Cómo se interpreta esta curva flujo-volumen? A ver, yo te voy a ayudar y te voy a decir que Que, en esa curva que, flujo-volumen acá en vertical tengo flujo y en horizontal que el, tengo volumen. Entonces, acá abajo es inspiración y arriba expiración. Entonces, ¿cómo interpretarías? que el flujo va disminuyendo de acuerdo al volumen que se va soltando, por decir, o sea, se va inspirando en eso. Esto que va acá, sí, que estoy mostrando con el cursor, es la inspiración. ¿Sí? ¿Ok? Y esto que voy mostrando acá es la expiración. ¿Está bien? Sí. Y esto se puede hacer en forma continua si hago un monitoreo respiratorio continuo. Ahora, bueno, ¿cómo ves que es durante la inspiración la curva flujo-volumen? ¿Cómo es? ¿Te parece que es picuda o que es redondeadita? Y es redondeadita. Redondeadita. Bueno, eso es lo normal en la inspiración. ¿Está bien? Sí. Acá la curva
de expiración, ¿cómo es? Es un poco más picuda para con el Un anterior. poco más picuda, eso es lo normal. Perfecto, un poco más picuda. Y acá hay un punto que se llama flujo expiratorio pico, peak flow, acá. Bueno, en la curva del medio, la línea de puntos es lo normal. ¿Cómo ves esta curva acá y cómo ves esta curva acá? Y está disminuida un poco en comparación a lo normal. Claro. La forma de la inspiración es normal, pero está un poco disminuida. Y en la expiración También. está un poco disminuido y hace como un pico más agudo. ¿Está bien? Con que aprendas esto y esto, por ahora para nosotros está súper bien. Ok, gracias, Carlos. Bueno. A ver, otra persona para que me evalúe esta espirometría. Romina Adorno. Hola, profe. Hola, Romina. Yo te voy a leer la espirometría del paciente. Tiene 1,67 de altura, 64 kilos, sexo masculino. Y viene a hacerse una espirometría, se hace la espirometría y muestra que su capacidad vital forzada fue de 3.97 para 4.82. Su volumen expiratorio forzado 1 fue 3.16 para 3.84 y su FEV1 sobre FBC es de 79%. O sea, él pudo hacer su FBC 82%, pudo hacer su FEV1 82% y el índice Tifenot le salió 79 a 80. ¿Qué te parece este paciente? La espirometría de este paciente. Y está al límite, no está mal tampoco. O sea, casi llega al rango normal. ¿O no? Está bien, pero acordate lo que dijimos al principio. La FBC, si es superior a 80%, la FEV1, si es superior a 80%, y el índice de TIFE no superior a 70%. Comparando con estos rangos que aprendimos, ¿cómo está tu paciente? ¿Cómo está su FEV1? Está bien, 82. 82 contra 80 está bien. Su FBC está 82 contra 80. Y su FEV1 79 contra 70. ¿Y cómo está tu paciente entonces? Está bien. Claro, él se fue a consultar contigo, está preocupado y quiere saber cómo está su espirometría normal. ¿Vos qué le dirías? Le diría que está todo bien, doctor. Ok, perfecto. Está todo bien. Excelente, Romina, ¿sí? Se hizo una espirometría de control y le salió bien. No tiene ningún trastorno ni obstructivo ni restrictivo. Muchas gracias, Romina. A Ok, vos, doctor. muy bien interpretada. Muy bien. Bueno, otro caso clínico. Paciente de 65 años masculino con disnea, tos con expectoración abundante, purulenta, sobre todo a la mañana. Fumador de cigarrillos, 2 cajas por 20 años. Este tose mucho y con expectoración purulenta. Presión normal, pulso 48, respiración 20. En la radiografía, aumento el diámetro anteroposterior, tórax hipersonoro, diafragmas descendidos, y a la auscultación se escuchan roncos, unos ruidos al respirar como un gorgoteo. Y sibilancias son unos ruidos como de silbidos a la expiración. En la placa de tórax tiene hiperinsuflación pulmonar, diafragma aplanado, aumento de diámetro anteroposterior. En la hemoglobina 15, hematocrito 45, blancos normales. La gasometría de este paciente, PCO2 normal 40, pero presión parcial de oxígeno 50, muy disminuido, hipoxia.
pH 742, bicarbonato 26. Esta es la espirometría de este paciente. ¿Quién me puede ayudar? A ver, María Salazar. Sí, bueno, la FBC está en 88% en Sí. porcentaje. Sí. Lo cual está bien porque lo normal sería mayor a 80. Ok. La FEP1 está Sí. en 95%. 56. En 56%. Sí, sí, acá. Sí, sí. Lo cual está disminuido. Ok. Lo normal sería mayor a 80. Ok. ¿Y el FEV1 sobre FBC que está acá? Está en 49. ¿Y cómo está eso? Está muy disminuido comparado a lo normal, que tendría que ser mayor a Ok. 70. Excelente. Recuerden siempre en la espirometría ver los valores normales para la edad un poco más bajo. Este pre y post quiere decir pre-tratamiento broncodilatador, post-tratamiento broncodilatador. Nosotros vamos a mirar esto nomás. Entonces, FBC fue normal, FB1 muy disminuido y FEB1 disminuido, índice de tisofeno disminuido. Entonces, para vos, que la espirometría, ¿qué patrón tiene este paciente? Tiene un patrón obstructivo. Tiene un patrón obstructivo, excelente. Entonces acá tenemos los valores normales. Estos son los valores de la espirometría. Este paciente con bronquitis crónica sí tiene un patrón obstructivo y en un esquema fisiopatológico este sería su comportamiento. Excelente. Muy bien, excelente María. Entonces un patrón obstructivo con FBC normal, FEB1 disminuido y índice TIFE-no disminuido. Bueno. ¿Otro colaborador? ¿Otro voluntario? Yo te puedo ayudar, profe. Sí, te escucho. Bueno. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se produce el efisema? Y sería por el daño de la membrana alveolo capilar por los cigarrillos. Produce una inflamación y eso hace que se destruya. O sea, eso hace que se recluten muchos neutrófilos y en el efisema. Sí. Se produce una inflamación por el cigarrillo. Sí. Por el humo del cigarrillo. Y entonces en esa inflamación se reclutan muchos neutrófilos que secretan elastasa y destruyen la Excelente. la elastina, ¿verdad? Ok, entonces humo del cigarrillo, sustancia oxidante, inflamación, liberación de elastasa. Genial, ese es un mecanismo. ¿Y el otro? Y el otro es cuando existe un déficit congénito y la persona no puede producir la antielastasa. Ok, perfecto. Entonces sería un déficit alfa-1 antitripsina. No puede producir esta alfa-1 antitripsina y entonces la elastasa actúa destruyendo entonces a la fibra de elastina y colágeno. ¿Está bien? Perfecto, excelente. Muchas gracias. Bueno, entonces para recordar nada más, humo del tabaco, polución ambiental, inhalación de oxidantes o predisposición genética, disminución antioxidante, activación del proceso inflamatorio, como dijo la compañera, activación del proceso inflamatorio,
fagocitosis por los macrófagos y polimorfos, mayor reclutamiento, liberación de las tasas de proteasa y daño alveolar. Bueno, necesito un voluntario más. ¿Un voluntario más? Yo te puedo ayudar, profe. Sí, ¿cómo te llamas? Sara Dávalos. Sara, ok. Sara, decime, el paciente tiene 60 años, fumador crónico con tos y expectoración a la mañana desde hace varios años. Presenta valores, ¿qué valores espirométricos presentaría? A, disminución de BEF1 y de la relación BEF1-CBF. B, disminución del volumen residual. C, aumento de la capacidad vital funcional. Solo A y C son correctas y todas son correctas. En A y C son correctas, profe. Aumento porque el volumen residual yo creo que tendría que aumentar. Normalmente este es un fumador crónico y estaría produciendo un síndrome, o sea, un patrón obstructivo. Obstructivo, sí. Estamos de acuerdo que el FEV1 está disminuido y está disminuido la relación FEV1 capacidad vital forzada. Pero estos pacientes mantienen la capacidad vital forzada normal o un poquito disminuido. No existe ninguna patología que aumente la capacidad vital forzada. Ni la bronquitis crónica ni el enfisema aumentan. Entonces C no es. La respuesta correcta entonces A. Perfecto. Y acá, última pregunta. Las alteraciones de la gasometría en un paciente con bronquitis crónica, ¿cuál sería para vos? Hipoxemia, hipercapnia o acidosis respiratoria. Hipoxemia. Solo hipoxemia. Y acidosis. Acidosis. Hipercapnia. Y no. Acá te estoy preguntando todo lo que un paciente bronquítico crónico podría presentar en los estadios iniciales y finales. ¿Todo sería, doctor? Todos, claro. El paciente puede estar hipoxémico, puede estar hipercápnico al inicio o al final, y si está hipercápnico va a presentar una acidosis respiratoria. Ok. Entonces, recordar siempre, este es un bronquio normal, un bronquio alterado, totalmente alterado por la bronquitis crónica. El mecanismo fisiopatológico del enfisema es uno, el de la bronquitis crónica es otro, y ambos, enfisema y bronquitis crónica, pueden mezclarse en un mismo paciente. ¿Ok? Bueno, entonces, recordar hipertrofia, hiperplasia de glándulas mucosas, hipertrofia muscular, fibrosis peribronquial y obstrucción crónica y deterioro de la depuración de secreciones. Perfecto. Con esto entonces terminamos. No sé si hay alguna otra preguntita. Estoy atento, ¿sí? Yo ya te iba a preguntar, profe, si ese tema de tu acidosis, que tiene un paciente con bronquitis crónica, y yo ya te iba a decir, es posible, porque si era uno de los tres nomás lo que pusiste, yo estaba pensando, los tres van a ser, dije, ¿verdad? Pero porque realmente, así como decía, es inclusive la evolución del paciente EPOC, que al principio está hipóxico, después empieza a retener dióxido de carbono, y después ya entra en acidosis por la retención y se duerme, ¿verdad? Sí. Es muy importante lo que dice la profe Ana Lorena, porque atiende la importancia de lo que está diciendo ella.
El paciente bronquítico crónico y EPOC inicial va a estar un poco hipoxémico nomás. Después ya va a estar más hipoxémico con un poco de hipercapnia. Después ya va a estar con hipoxemia, hipercapnia y una acidosis respiratoria bastante importante. Cuando ustedes ven un paciente hipoxémico, ¿cuál es el primer reflejo en la guardia o en la sala? Ponerle oxígeno, ¿sí? Entonces, mucho cuidado, porque al paciente EPOC bronquítico crónico hay que ponerle oxígeno, pero a un flujo moderado. ¿Por qué? Porque el paciente bronquítico, ¿cuál es el mecanismo por el cual el organismo siente que le falta oxígeno? Es la hipoxemia. Entonces el paciente siente que está hipóxico y empieza a hiperventilar un poco. Entonces la hipoxemia es un mecanismo de defensa. Pero el bronquítico crónico está mucho tiempo hipoxémico. Entonces la hipoxia ya no es un mecanismo de defensa del paciente. Entonces el bronquítico crónico no se da cuenta tanto que está hipóxico. Su mecanismo de defensa es la hipercapnia, la PCO2 alta. Eso le defiende, sube la PCO2 y él empieza a ventilar. ¿Qué pasa en el paciente, como dijo la doctora Lorena, que tiene hipoxia, hipercapnia y cierta acidosis respiratoria? Yo estoy de guardia, estoy muy entusiasmado y le pongo 10, 15 litros de oxígeno a ese paciente, que ya está medio dormido, con PCO2 de 60. Le estoy quitando el único mecanismo que le defiende, que es la hipercapnia. Porque con 10 litros por minuto va a estar oxigenando bien, el organismo ni le va a importar y cada vez va a ir ventilando menos. Entonces, conclusión, al bronquítico crónico y al bronquítico hipoxémico, hipercápnico crónico, oxígeno hasta 1 a 2 litros por minuto. Máximo 3 litros por minuto con cánula nasal. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna preguntita? Gracias, doctor. Muy buena clase. Ok, muchas gracias. Gracias, profe. Excelente. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Buenísima tu Gracias, clase. profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Bueno, chicos, esta clase va a estar, después voy a subir en el Classroom de la sincrónica. Gracias, Vale, profe. profe, gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias.